Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy estamos cerrando la serie denominada Consejos sueltos a la familia, que inició en el encierro de la pandemia, que sabemos, ¿no? Recrudeció no solamente aquí en el Perú, sino en todo el mundo. Y en esa época dimos consejos generales para evitar el pecado, para vivir usando la sabiduría de la palabra de Dios enfocada en el hogar. En verdad, ni siquiera los de mi generación, que creo que es la más antigua en esta iglesia, habíamos sufrido un encierro de esta magnitud, que periódicamente azotan a la humanidad, ¿ya? Pero estábamos librándolo de mi generación, no habíamos sufrido eso, ¿no? Ahora, y en este encierro nos desgastamos, pero yo espero que también haya sido notorio en aquel entonces la importancia de las usanzas en costumbre que tenemos los creyentes. La prédica que antecedió se denominó Familia de Sangre, hermosa sombra en este mundo. Y la subdividimos en tres partes. En la primera sustentamos que una de las razones para que exista la familia terrenal es que mediante la familia terrenal lo que tenemos o carecemos, podernos darnos cuenta la importancia de tener una familia espiritual y vivir bajo la sombra de un Padre perfecto, de un hermano mayor perfecto, de un amigo perfecto como es el Consolador, el Espíritu Santo. Ahora, en la segunda parte de esa exposición sustentamos que la familia de sangre también es muy importante en lo temporal, porque solamente cuando los padres aprenden a someterse al Dios de las Escrituras, siembran con valores a aquellos que crían, dándole una tremenda utilidad en cualquier nivel para la humanidad. Primordialmente porque mediante esos hijos, ¿ya?, se puede seguir dando seguridad de la conveniencia de tener una relación con Cristo. Ahora, esos fueron los dos primeros puntos, ¿no? Tratamos también dentro de ese punto que ese es el porqué los furibundos ataques contra la familia. ¿Por qué? Porque si el sistema de cosas que ha ideado el demonio logra desvirtuar una familia cristiana, ¿ya? Lo logra, desvirtúa la visión que Dios ha tenido para el género humano, porque la familia cristiana es la que debe predicar a aquel que murió en la cruz. Y también tocamos un tercer punto y esto es una triste realidad que tenemos que centrarnos, que la única familia que va a perdurar es la espiritual. Es la espiritual. Y que en hoy tenemos que esforzarnos para las que sabemos que no son de Cristo, lleguen a formar parte de esa familia. Porque cuando estemos en la gloria del Señor, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Y cuando no veamos ahí a papá, a mamá, a los hijos, no va a ser importante ya para nosotros. Porque vamos a estar en un cuerpo y en una mente tan perfecta que vamos a darle gloria a Dios por eso. Lo que de repente hoy día muchos de nosotros sería incapaz de hacer, ¿no? Bueno, y sustentamos, hermanos míos, asimismo, que para que todo esto ocurra en la medida que es la visión de Dios, ¿ya?, los hijos creyentes tienen que hacer un esfuerzo por sus padres y por sus hermanos de sangre. Y los padres creyentes tienen que hacer un esfuerzo para moderar su comportamiento con respecto de sus hijos y de aquellos que no son de su sangre, pero Dios ha puesto para que ellos los críen. Y dijimos que habíamos agotado ya el patrón de consejos, ¿no? Y que hoy cerraríamos la serie con un tema que es el título de esta exposición. Un recuerdo
de una manera de vivir en el hogar, un recuerdo de la manera de vivir en el hogar, que guarda relación con el propósito, escúcheme, de acercar a los otros miembros del hogar que no son creyentes con Cristo, o de acercar a los otros miembros del hogar que siendo creyentes se han alejado para que retornen al camino glorioso de Cristo. Con respecto a la carta a los Efesios, estudiosos ortodoxos, entre ellos MacArthur, afirman que los 3 primeros capítulos se enfocan en asuntos doctrinales y los 3 restantes hablan de cuestiones prácticas, la conducta cristiana. Ahora, nuestra lectura bíblica se sitúa entre los doctrinales, sin que esto signifique que de versículos doctrinales no podamos extraer conclusiones prácticas, que es justamente lo que vamos a hacer en esta exposición, aplicarlas a la familia cristiana en el propósito educativo que se va a notar en los 3 puntos elegidos para el día de hoy. Antes de nombrarles el primer punto, permítanme guiarlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor, todos nosotros necesitamos tanto de usted. Todos, Señor, si fuéramos sinceros y nos hacemos una valoración, ahora arrojaríamos más defecto que virtud, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, mediante el trabajo que he preparado, que usted lo sabe, Señor, es para usted, mi Dios, porque son las verdades que he encontrado. Ayúdenos, Padre, para que aprendamos a aplicarlas en nuestra vida en el hogar. Ayúdenos, Papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. El primer punto. Recordemos la antigua manera de vivir, pero para bien. Recordemos la antigua manera de vivir, pero para bien. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 12. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 12. Y la palabra del Señor dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ahí nomás. Recordemos la antigua manera de vivir, pero para bien. Hermanos, ninguno de nosotros ha crecido en una cultura que por naturaleza, por idiosincrasia, loe a Dios. Todos nosotros tenemos que aprender el ABC, ¿ya? Porque si estuviéramos en aquel contexto, nosotros somos los gentiles. Todos nosotros salimos de un contexto cultural pagano que confunde muchas cosas. Por ejemplo, que tiene la costumbre de confundir el querer con el amar. El querer con el amar. Y esto conlleva que en las relaciones interpersonales que establecemos, ya, generalmente vamos detrás, escúcheme, de poseer el tiempo de la persona con que queremos casarnos o nos hemos casado. Vamos detrás de poseer su cuerpo, vamos detrás a que esa persona nos rinda culto. ¿Por qué? Porque estamos enalteciendo nuestro yo. Quiere que se cimente en lo que yo quiero y se confunde y piensa que eso es amor. Recuerde, era sumamente difícil que de verdad pensáramos en sacrificar nuestro yo por las cosas que le convenía a nuestra pareja conyugal. Asimismo, pensábamos, tal como se estila en el mundo, que el divorcio es una opción válida cuando las cosas andaban muy mal.
pensábamos que el tomar alcohol en cumpleaños y celebraciones, pero en forma moderada, con la famosa cultura etílica, no tenía nada de malo, ¿no? Que golpear a los hijos o simplemente gritarlos para moderar su conducta, ¿ya? Así de simple, es válido, porque así criaron a muchos de ustedes. A mí no. A mí fue al revés. Me dieron demasiado. La cosa que ni el mucho golpe, ni el mucho apoyo, significa que estemos haciendo bien las cosas. Y si así, de esto último, de golpear y gritar, por gritar a los hijos, a los nietos, a aquellos que son puestos bajo nuestro cuidado, estamos desvirtuando el dicho castellano en que fuimos criados, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Que muchos de nosotros los peruanos que nos gusta la literatura rescatamos de Ricardo Palma, pero no es de Ricardo Palma, es un dicho de mucho más antaño, que viene desde la península ibérica, de la España. Bueno, pues, y hemos rescatado que el golpe y los gritos, la letra con sangre entra, pero el significado original no era tal. El significado original era que el trabajo y el estudio sacrificado, cual sangre derramada en una batalla, era importante para avanzar. No simplemente se asociaba con castigo físico, sí por sufrimiento del educando para avanzar. En verdad, viendo otro tópico, sí teníamos esperanza, pero no en los métodos de Dios, sino en nuestro intelecto y en las relaciones de compadrazgo con otros seres humanos. ¿Quieres ingresar a la policía? Mi tío trabaja en la policía. Es un alto jefe. No te preocupes. Vas a ingresar. Padrinazgo. ¿Se acuerdan? Bueno, teníamos una fe, sí, pero una fe natural, cognoscitiva, chiquitita, elemental, pero no la que salva y santifica. Nos esforzábamos, sí nos esforzábamos, éramos punches para laborar, pero sin contentamiento. ¿Y eso qué implica? Implica que nos empuja a la ambición, nos empuja a ser ávaros, mezquinos ante las necesidades de otros e incluso a la traición para lograr los deseos de nuestro corazón. Y hay más, ¿no? Por ejemplo, dedicar tiempo a aprender a discernir las escrituras perdía importancia ante el usar ese mismo tiempo para dormir, para divertirnos, para trabajar como locos. Y ojo que no estoy hablando nada inmoral, ¿no? Porque ¿qué tiene de malo trabajar como loco? ¿No? ¿Qué tiene de malo dormir? ¿Qué tiene de malo divertirse, no es cierto? Simplemente grafico que cuando no éramos creyentes, ya, la lectura de la palabra de Dios era casi tan importante como leer a Becker, a Vallejo, a un libro de ingeniería, a las 1001 noches, ¿ya? A un libro de repostería, todo de acuerdo a nuestro interés y gusto. Y sé que en la teoría ya ninguno de nosotros piensa así, ¿no? Ahora, pero cada uno de nosotros tiene que hacerse la siguiente pregunta. ¿Y nuestra práctica actual qué dice? ¿Dónde nos sitúa? Un interesante test, ¿no? Para saber nuestro verdadero nivel de fe y esperanza. ¿De verdad aceptamos la palabra de Dios? ¿Es útil en sobremanera? Nuestra práctica nos va a dar la respuesta. Nos va a encaminar más a la verdad. Que siempre más que simple palabras, ¿ya? Hechos y no palabras. Decía un político peruano de hace muchos años que no quiero nombrar ni su nombre ni su apellido. Hechos y no palabras, ¿no? Antiguamente creábamos heridas emocionales en nuestros hijos, ¿no? En nuestra esposa, en nuestro esposo, ¿no? Y acostumbrábamos a pedir disculpas, por ejemplo, a la esposa cocinándole o sacándola a comer su chifita, lo que le gustaba, o le comprábamos florcitas, ¿no?
Lo mismo las esposas con el cónyuge, ¿no? Igualito. Los niños, después que lo gritábamos y recapacitábamos que nos habíamos equivocado, pues simple, les cumplíamos sus caprichos, ¿no? Le castigábamos y cuando nos dábamos cuenta que había sido un castigo brutal, injusto, con una severidad que no apoyaba, no apoyaba el sentido común, razonábamos que si le pedíamos perdón a nuestro hijo, íbamos a perder autoridad. ¿Así no nos criaron? ¿Así no nos criaron? ¿Qué un padre le iba a pedir perdón a un hijo? ¿No? Pensábamos y actuábamos en consecuencia. Comprémosles un juguete y asunto olvidado. Miren, los mismos españoles se han dado cuenta cómo la formación de la sociedad castellana, que delindó en todo lo que somos hispanohablantes, cómo la tergiversación de este dicho ha desgraciado a muchas generaciones. A muchas generaciones. ¿Y saben ahora el dicho que ha sacado la Casa de Cervantes? Ahora ellos han sacado un dicho moderno que dice así: la letra con sangre entra, pero con dulzura y amor se enseña mejor. Ese es el nuevo dicho que han sacado. La letra con sangre entra, pero con dulzura y amor se enseña mejor. Si ustedes fueran pentecostales y yo también, les haría que repitan 3-4 veces este término para que se les quede en la tutuma. Ya, bueno, no es una mala costumbre, ¿no? Pero simplemente yo soy bautista, ¿no? La mayoría de nosotros sin Cristo en nuestro corazón, e incluso ya con Él, pero con una mala conceptualización de la consejería bíblica, entrábamos a un enlace conyugal arrastrando heridas del pasado, raíces de amargura, traumas sin resolver. Y eso era también parte de la contribución a la nueva familia que conformábamos. Lo que el finado Charles Stanley en una de sus prédicas denominó las bombas de tiempo que el sistema del mundo ha ido dejando en cada ser humano para ser detonados en el justo momento que planee el hacedor del mal. Y cuando ya de Cristo, pero aún desconociendo las ventajas de la relación con Él, descuidando las innumerables posibilidades buenas de congregar en una iglesia de sana doctrina, no pedíamos ayuda a nadie para tratar aquello que nos robaba el corazón. El pasado sin Cristo o el pasado en adolescencia doctrinal nunca debe de ser olvidado. ¿Saben para qué? Para recordar de dónde Dios nos ha sacado y dónde nos ha puesto en la actualidad. Tito, capítulo 3, versículo 3. La carta al apóstol Tito. Si encontró Timoteo, está después de la segunda de Timoteo y está antes de Filemón. Tito, capítulo 3, versículo 3. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y debemos recordar las innumerables bondades que Dios está dispuesto a darnos en esta nueva relación al estar en una iglesia. Leamos el versículo 4 y el 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia de nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza
de la vida eterna. O sea, nos abrió una nueva perspectiva de vida. Pero esta nueva perspectiva de vida viene anexo una responsabilidad de aquel que ha pasado a ser parte de la familia de Dios. Versículo 8, ahí se señala. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, para que los que creen en Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y cuando hablamos de los hombres, hablamos de todo el género humano y la familia donde Dios nos ha puesto para servirlo. Y así llegamos al segundo punto de esta prédica. Recordemos el nuevo énfasis de vida en que se nos pide vivir. Recordemos el nuevo énfasis de vida en que se nos pide vivir. Efesios capítulo 2, versículo 13. No pierdan Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escúcheme, por favor. El contexto situacional en este versículo está hablando de la unión de judíos con los gentiles bajo el mismo vínculo de fe del Señor Jesucristo. Pero usémoslos para graficar lo que se espera de nosotros en nuestro propio hogar. Si ya de Cristo Jesús nos ha hecho cercanos al Señor, nos ha hecho íntimos del Señor, nos ha hecho familia espiritual de Jesús. Ahora tenemos una nueva relación con el Hacedor, no solo para salvar nuestra alma, sino para crecer en sabiduría en medio de un mundo que desea e intenta devorar a los integrantes del cuerpo de Cristo. Escúcheme, por favor, escúcheme. El mundo no quiere devorar ni a su padre, ni a su madre, ni a su hijo que no es creyente, porque lo tiene en la garra. El mundo quiere devorarnos a nosotros, porque si me devora a mí, yo no puedo cumplir el papel que tengo que hacer con ellos. O sea, no se preocupen por sus familiares que no son creyentes, hermanos míos. No se preocupen desde el punto de vista de que intenten edificarlos. No pueden ser edificados. Primero tienen que ser salvados. ¿Me comprenden, no? A veces nos rompemos el lomo pidiéndole peras al olmo. Tenemos que preocuparnos primero para que se salven, para que la luz de Cristo alumbre en su corazón y ellos puedan usar ese amor que ha sido desbordado en ellos para que recién puedan cambiar. Nuestro consejo se lo lleve el aire. Yo lo sé por experiencia y lo sé por ciencia. Y para defendernos, se nos reorienta, porque el mundo nos quiere devorar a nosotros, se nos reorienta al cambio de un nuevo énfasis en nuestra vida. Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Dice el nuevo énfasis que tenemos que tener en nuestra vida. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Démonos cuenta cómo empieza. En cuanto a la manera de vivir, despojados, lo que implica una acción que nosotros tenemos que hacer. O sea, no vamos a ser más espirituales, ni vamos a crecer si nosotros mismos no nos esforzamos. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos que esforzarnos para crecer nosotros? Porque el mandato de Dios no queda en nosotros. Es un trabajo, es en lo micro que yo tengo que esforzarme en crecer,
porque hay un trabajo macro que me involucra a mí e involucra a esos familiares que van camino al infierno. ¿Y cuál es lo macro? Segunda de Corintios, capítulo 5. Un poquito más atrás, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 21. Y acá viene. Y esto y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Y saben cómo se da cuenta uno que está haciendo uno justicia de Dios en él? Cuando nosotros mismos nos estamos preocupando por mejorar, porque comprendemos que la visión de Dios no ha quedado en nosotros, porque Dios nunca va a tener un amor egoísta, pues. O sea, eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza, hermano. Qué bonito que usted ya no tome, qué bonito que usted haya sentado reales y tenga una sola mujer, un solo esposo, qué bonito que usted no pelee, qué bonito. Pero eso no queda ahí, hermano. Si usted cree que queda ahí, usted tiene un amor egoísta. Si usted no se está discipulando, si usted no puede hacer un sacrificio para venir a los cultos, a las capacitaciones, usted está teniendo un amor egoísta. Después lo voy a explicar. ¿Ya? Porque estamos mandados para reconciliar a otros. ¿Y cómo lo hará? Si él mismo no se edifica. Parafraseando, ¿no? Parafraseando lo que dice Romanos. Somos llamados a este ministerio a intentar, solamente intentar, ¿ya? A crear puentes emotivos, culturales, doctrinales, entre otras personas y el Señor Jesucristo. Y ahí incluido, porque no olviden que esta exposición se centra en la familia, ahí incluido nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos en la sangre. Y si hijo creyente, escúcheme, y uno de sus padres no creyente, ahí incluido usted en relación con su padre o con su hermano de sangre o su hermana de sangre, que pueda que sea cristiano o no lo sea, y anda como oveja sin pastor. Pero si usted mismo, que es el embajador de Cristo, no se está preocupando en ser edificado, o sea, ¿se da cuenta que el amor que usted tiene en Cristo es un amor egoísta? ¿Se da cuenta que lo que usted está pregonando es el yo quiero estar con Dios, yo estoy contento? O sea, usted está en el querer y no en el amar, porque el amar, y ya he explicado 800 veces, implica sacrificarse. El doctor Gresham Machen, un hombre preclaro de Dios, en el año 1969, dio un discurso sobre cristianismo y cultura, y en uno de los conceptos que vertió declaró lo siguiente: el poder regenerador de Dios es lo decisivo, ¿ya?, para que las personas reciban a Cristo como Señor y Salvador. Ese poder puede superar la falta de preparación de todos los enviados de Cristo. O sea, puede superar ese poder la falta de preparación de nosotros. Pero él agrega más adelante: mas el hecho es que Dios, por lo general, ejerce dicho poder en conexión con ciertas condiciones previas en la mente humana. Y nuestra tarea es crear. Y nuestra tarea es crear. Y nuestra tarea es crear dentro de nuestras posibilidades, con la ayuda de Dios, esas condiciones favorables para la recepción del Evangelio. Ejemplos prácticos. Por ejemplo, gritando en casa a la esposa, gritando en casa al esposo,
gritando al hijo, al entenado, a los nietos. No solamente no es la mejor manera de educar, sino que no estamos creando y cimentando fuertes puentes en esa persona que nosotros tratamos mal con el Señor Jesucristo. Sí, la letra con sangre entra, pero con dulzura y amor se enseña mejor. Esta sabiduría mundana se adecua más a los métodos de Dios. No todo lo mundano es malo, ¿ya? Significa que lo ha hecho un hombre, ¿ya? Aclarando cosas, ¿ya? Hay veces, han escuchado desde este púlpito, que si desea ser tratado los hombres como señor, viva como esclavo de su mujer. Y no estoy hablando de ser saco largo, ¿ya? Para nada. El concepto tiene razón de ser en estar atentos a ayudarla en sus sanos deseos y en las urgencias que se le presentan. Y si es por iniciativa propia, mejor. Iniciemos, hermanos míos, esposos, de vez en cuando, un idilio con la escoba, con el ayudín y con la planchita. Y tengámoslo por seguro, ¿ya? De repente su esposa no le va a agradecer, ¿ya? Pero ella sí comprende y va a comprender que es un intento de nosotros los hombres de vivir una nueva vida en Cristo. ¿Ya? Hay tantas cosas prácticas por hacer en un hogar que unen en intimidad más allá del sexo, ¿no es cierto? Son cosas tan comunes que da cosas nombrarlas, ¿no? A los hombres, ¿no? A mujeres también, ¿no? Córtenle las uñas a su esposo, pues. Prepárele el agüita cuando viene cansado. Y póngale el agua y póngale sus pies y límpieselos, ¿no? Séqueselos con amor. Intente imitar al Señor Jesucristo. ¿Qué tiene de malo? ¿Tiene algo de malo? Yo veía que mi mamá hacía eso con mi papá. ¿Ya? Y cuando mi mamá ya estaba viejita y estaba mal, mi papá lo hacía con ella. ¿Ya? Y si usted, varón, nunca ha gozado eso, yo le voy a decir, mujer, escúcheme. Cuando usted hace eso con su esposo, es como que un rayo de amor parte su corazón. ¿Y saben por qué? No porque lo esté haciendo, sino porque usted está imitando al Señor Jesucristo. Y toda imitación del Señor Jesucristo, escúchenme, ¿ya? Es una muestra de amor. Por eso que cocinarle al esposo es una muestra de amor. Por eso que cocinarle al esposo es una muestra de amor. Porque Jesús también cocinó, ¿no? Y la Biblia lo dice. Hay tantas prácticas, cosas prácticas, hermanos míos. Mírelo con dulzura. Cuando malogra pues el arroz, pues no con los masacos. Mírelo con dulzura. Ámelo, mímelo. Aunque se esté quedando peladito, pues, ¿no? Y ya se le nota que está viejito. O sea, trátelo como un rey. Y él se dará cuenta, ¿ya? Que usted está intentando amarlo como Dios manda. ¿Y saben qué? Y dejemos lo más importante para Dios. ¿Saben por qué? Porque el que cautive el corazón humano del esposo o de la esposa no es el esposo ni la esposa, es Dios. Pero nosotros tenemos que crear las condiciones en la mente del cónyuge. Y no vamos a poder crear las condiciones en la mente del cónyuge en este caso cuando no estamos imitando lo que Jesucristo hizo con sus discípulos. El cariño es una planta que debamos aprender a regar. Lo mismo es en nuestro hogar. Sembramos la idea de validez y de la conveniencia de un Padre Celestial, de un hermano mayor Jesucristo, de un amigo fiel, en la medida en que nos comportamos en las circunstancias, sin creernos de mayor rango que los demás integrantes del hogar. Creamos condiciones favorables cuando renegamos menos, cuando rajamos menos, cuando endulzamos el rostro y surgen sonrisas de él, del rostro, cuando vemos las equivocaciones de la persona amada. Paciencia y buen humor es la mejor receta de origen mundano que emparenta con lo espiritual para vivir en el hogar. Bueno, es difícil, ¿no? Sí, es difícil, pues. Porque yo paro fallando.
pero cuando veo que fallo, intento enmendarlo. ¿No es cierto? Lo que nos lleva a comprender que así ayudamos a crear las condiciones necesarias que hablaba el doctor Gresham, ¿ya? En la parte emotiva, pero que tiene base doctrinal. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Versículo del 12 al 14. Miren lo que dice. Vestíos pues, Ricardo de Amalia, vestíos pues, Sareli y Giorgio, vestíos pues, ¿ya? Julio y Mónica, y podría repetir más nombres, Samuel y Grecia, y así sucesivamente, podría repetir más nombres. Dice, ¿qué dice? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, ¿ya? De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Está claro, no, hermanos? Renegar menos, molestarnos menos, criticar menos. Es un mandato, es práctica que viene de mandatos doctrinales. ¿Ya? Lo que nos lleva al tercer punto. Recordemos 3 formas amorosas en comportarnos en la familia. Recordemos 3 formas amorosas de comportarnos en la familia. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, veamos 3 mandatos puntuales para los que son miembros de la familia de Dios, para que se comporten en su hogar de sangre, sean o no sean creyentes los demás que viven en casa. Es un mandato puntual. ¿Por qué? Solamente para la familia de Dios. ¿Por qué digo que solamente para la familia de Dios? Porque no pida que aquel que no es creyente pueda hacer esto, ¿ya? Y tampoco pida para aquel que se ha alejado mucho tiempo de Dios que pueda hacer esto. Ni tampoco pida que esto lo pueda hacer alguien que está creciendo con una leche adulterada. Porque no comprende. No comprende. ¿Ya? Porque ellos hablan mucho de la Biblia con machismo o feminismo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los puntuales? Bueno, hablemos de los esposos. Hablemos de los esposos. Efesios, capítulo 5. ¿No te gusta? Efesios, capítulo 5, versículo del 25 al 26. ¿Está buena esa? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Y quiero hacer énfasis, ¿ya? Deseo extraer 2 mandatos puntuales para que se comporte un esposo. 2 mandatos puntuales para que se comporte un esposo. El primero, debemos amar a nuestra esposa con el sacrificio más sublime, como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y sabemos que Él no se consideró superior. Él sabía que tenía más rango. ¿Algún esposo acá desconoce que tiene mayor rango en su casa? Él sabía que tenía más rango. Porque siempre Jesús en la tierra fue Dios encarnado. Juan capítulo 1, versículo 14. Pero Él tomó forma de siervo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y llegó a la cruz
por su amada iglesia. Ya. Y esto es lo que Dios quiere que para los hombres, para los esposos. Segundo, en concordancia con el versículo 26, volvámoslo a leer, dice, para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, ¿ya? En concordancia, el esposo tiene que aprender a ayudar a su propia esposa a su santificación mediante la palabra. Y esto a diferencia de Jesús el Cristo no requería estudiar la Biblia porque Él era la palabra. Pero nosotros tenemos que aprender, escúcheme, esposo presente y aquel que no está presente pero le van a hacer escuchar esta prédica. ¿Ya? Escuche, por favor. ¿Ya? Se requiere que el esposo acepte su responsabilidad de ser maestro natural de su esposa. Y para esto requiere todo esposo que dice que es hijo de Dios, que dice que ama a su esposa, requiere que se pare un poco de tiempo para edificarse él mismo en intimidad con Dios. Pues la palabra de Él, la palabra que Él me entrega, es la que aumenta mi fe, es la que mejora mi proceder, Romanos capítulo 2, versículo 7, y es la que mejora mis prácticas de amor y respeto hacia mi esposa. No digamos que amamos a nuestra esposa como Cristo manda si dejamos significativamente de instruirnos en intimidad con la palabra del Señor. Porque si no asimilamos primero que para amar al prójimo, ahí está la esposa y todo lo demás del género humano, primero tenemos que tener intimidad con Dios. Porque amar al prójimo como a nosotros, ya implica que nosotros hemos buscado intimidad con Dios. Mateo capítulo 2, versículo 37 al 39. El primer mandamiento y el segundo. ¿Ya? Así que no, escúcheme, no inventemos cuentos chinos. Si un esposo dice que la ama a su esposa, como Cristo manda, él está intentando, mediante el estudio de la palabra, superarse. Así que no que tengo mucho trabajo, no que vengo cansado, no que tengo que hacer. Hermano, usted no está amando a su esposa como Cristo dice que la debe amar. ¿Ya? ¿Está claro? ¿O estoy hablando chino? No, estoy hablando bien, ¿no? Todos comprenden. Correcto. Santiago diría, ¿es tu fe? Pues demuéstrame tus obras. Ahora hablemos de las esposas. Hablemos de las esposas. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Hermano, escúcheme, ¿ya? Es difícil encontrar un versículo que hable directamente en exclusiva del amor que tiene que tener una esposa hacia su esposo. ¿Y saben por qué? Porque en la Biblia generalmente se considera que el hombre y la mujer son una sola carne. ¿Ya? Entonces, en Efesios 5:24, que muchos hablan de Efesios 5:24, ¿qué dice 5:24? Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es lo que resalta, pero esto no está hablando de amor. ¿Ya? Efesios 5, del 1 al 2, sí está hablando de amor. O sea, ¿qué implica? Que el amor que pide Dios que tenga el hombre con la mujer es el mismo que le pide la mujer hacia el hombre. La mujer tiene que vivir una vida sacrificada por su esposo. ¿Ya? Lo que está hablando Efesios 5:24, escúcheme, ¿ya? Habla de una sujeción como condición ideal para que el marido cuide a su esposa. Es la condición ideal para que Cristo cuide a una iglesia cuando la iglesia es obediente a los mandatos escriturales que proceden de Él mismo. O sea, el versículo 24, ¿ya? Hay muchos que lo toman en forma machista. Yo sonrío cuando escucho, sométete, mujer. ¿Saben lo que dice ahí? Dice, tiene que ver, en concordancia,
con una vez que el marido vea la voluntad de Dios en las Escrituras, le enseña a la mujer esa carga moral, ¿ya? Y este reglón habla de otra vez de que el que entorpece la responsabilidad, ¿ya? Es el esposo cuando no está buscando su edificación, ¿ya? Y están creyendo que acá está hablando de machismo. No, ¿sabes lo que está hablando aquí? Está diciendo, esposo, tienes que hacer que la mujer se sujete a ti, porque tú eres su maestro de la palabra del Señor. En sí no se sujeta a mí, porque la Biblia dice, sujétate uno a otro, que se sujete a las enseñanzas que yo he extraído de la Biblia y que le digo, hay este problema, la Biblia dice así, y así lo tenemos que resolver. ¿Ya? O se te olvídense de ideas machistas que yo siempre escucho, ¿no? La mujer tiene que estar sujeta. Hay parte que dice, sujétete uno a otro. El motivo de esa sujeción tiene que ver con la responsabilidad que el hombre tiene que defender. Es más o menos como la de un soldado, pues, ¿no? Yo he sido en marcha de combate, yo he tenido cargo de sargento, por ejemplo, en el ejército, y yo andaba con mi gente detrás, y yo decía, ¡cuerpo a tierra! ¡Bum! Todos al suelo. Porque el primero que empezaba, ¿qué? ¡Pum, pum, pum! Muerto. O sea, la obediencia es necesaria en conflicto. Y no es que el hombre sea mandón, sino que nos ordena la palabra del Señor, que nosotros tenemos que ser maestros de nuestra esposa para poder, cuando tomamos decisiones, decirle, así dice Jehová. Y no estén sustentando machismo en este versículo bíblico, ¿ya? Lo que es más difícil, lo que es fácil para la mujer, es amar a su esposo. Sencillo. La mujer es por naturaleza sacrificada. Tiene algo que ver con que está proveída para tener 9 meses un niño en su vientre. La mujer es más sacrificada que el hombre. Lo que le es más difícil a la esposa, en concordancia con el contexto de esta parte, es respetar al esposo cuando le retransmite la voluntad de Dios. O creemos que Adán no orientó a Eva sobre el fruto prohibido. Pero sabemos cómo fue Evita, ¿no? Terminó saliéndose con la suya, ¿no? Y así son algunas mujeres, pues le da la chiripioca, pues. Cuando el esposo le dice, pero y no, se quieren salir con la suya. Y Evita, pues, es el ejemplo claro, ¿no? Y a veces que la mujer se sale con la suya, ¿no? ¿No? Hermanas, escúchenme, ¿ya? Cada vez que ustedes caprichosamente están intentando salirse con la suya, no vengan con cuentos, ¿ya? Que usted respeta y ama a su esposo como Cristo manda que lo respete. ¿Ya? Ahora, y también si le diga que si usted se salga con el capricho, tenga cuidado, ¿ah? Porque escúcheme, mujeres, ¿ah? Van a meter a tremendo problema a su familia. Porque si el esposo le está diciendo, mira lo que dice la palabra del Señor, no lo hagamos. Y usted R con R, no, que a mí me parece, no. Ya, pues, entonces ahí recuerde que usted es la típica hija de Eva. Y no va a parar hasta que pierda el paraíso. ¿Ya? Y claro, si su esposo es creyente no se va a divorciar de usted, ¿no? Porque no vemos nada en ningún momento que Adán dijo que se vaya a Eva, ¿no? Por las consecuencias la paga toda la familia. Pero tranquila también, pues, ¿no? Tranquila nomás, ¿no? Porque como Dios siempre ve mayor responsabilidad en el esposo que claudica, fijo que ese esposo no aprendió bien la palabra del Señor, ¿no? Para santificar a su esposa, ¿no? Y se volvió un pelele, pues, ¿no? ¿No? Pregunto, ¿acaso será diferente con los esposos creyentes en el hoy? No claudiquemos en nuestra responsabilidad de pedir consejo de la palabra de Dios. ¿Sabe una cuestión que aquí me subyuga y me enamora de mi esposa? Que a veces se dice, Ricardo, ¿qué habla contigo? No quiero que me hables como esposo, no quiero que me hables como amigo, háblame como pastor. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Y yo sonrío, ¿no? Porque ella en sus palabras, ¿sabe lo que me está diciendo? Interprétame lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Hermanos míos, no claudiquemos en nuestra responsabilidad de poder guiar a nuestra esposa con la palabra del Señor. Porque de alguna forma, yo no sé si Adán habrá fallado en su interpretación, no creo. En que sea puncho, tampoco creo.
A mí más bien me parece que Evita, ¿qué habrá hecho, no? Para que Adán claudique, ¿no? Pero, ya saben, ¿no? Si usted quiere hacer eso, no se jale mucho los pelos, ¿no? Porque Dios dijo que el pecado no entró por Eva, entró por Adán. Así que no vamos a ser libres del sabio juicio de Dios cuando nosotros claudiquemos en nuestra obligación de ser maestros de la palabra del Señor en nuestra esposa. Lo que nos lleva al tercer muestra de amor. Ahora veamos el caso especial de los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí apreciamos una idea educativa clave, ¿ya? En la crianza, para ayudarlos y cumplir el plan divino de acercarlos correctamente a Cristo. Y el parámetro de comportamiento que estamos viendo aquí, para quien es padre biológico o para quien cría, ¿ya? Es el siguiente: no provoquen la ira. En el griego koiné, parorgizo, que implica que no lo llevemos a que se exasperen, llevándolos al límite de su aguante emotivo, ¿ya? Porque cuando hacemos eso, deformamos su tanque de amor. Y claro, no vemos que se rebelan porque todavía son niños. Pero espera que crezca. Y vas a ver un rebelde en tu casa. ¿Ya? ¿Y saben por qué? Porque con gritos, con castigo desmedidos, no se cría ningún niño. Ni se cría a un adolescente ni a un joven. La letra con sangre entra. O sea, castígalo, ¿no? Que sepa que lo que él quiere le cuesta sacrificio. Pero la mejor forma de enseñar siempre va a ser la paciencia y el amor. Porque con dulzura se construye mejor que con amargura. Y la verdad que esto nos ocurre a muchos padres, ¿no? Y la verdad, amigos míos, que nos ocurre porque queremos lo mejor, pero sin darnos cuenta, estamos peleando con Dios. Qué bravo es darle cosas al Señor. Qué bravo, ¿no? ¿No? Porque cuando solamente usamos la antigua forma de corregir, de enseñar, esa mala manera de proceder, simplemente estamos haciendo en contra de lo que dice el Señor que nos corresponde hacer como creyentes en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice: críalos en disciplina y amonestación del Señor. Esto no quita el golpe, ¿eh? Porque el castigo también puede ser con golpe, pero como dice la Biblia. ¿Ya? Adam Clarke, ya en la presencia del Señor del año 1832, miren desde qué época este hombre nos puede enseñar a nosotros, ¿no? Nos dejó el siguiente comentario: eviten toda severidad. Esto dañará sus almas. O sea, quiere decir sin misericordia, pues, ¿no? Sin misericordia, ¿no? Porque no les hará ningún bien. Por el contrario, si se les castiga con severidad o crueldad, solo se endurecerán y se desesperarán en pecados. Los padres crueles generan hijos malos. El que corrige a sus hijos según Dios y la razón sentirá cada golpe en su propio corazón más sensiblemente que su hijo lo siente en su cuerpo. Los padres están llamados a corregir, no a castigar a los hijos. ¿Ya? Los que los castigan los hacen desde una perspectiva de venganza. O sea, ¿por qué? No haces como yo quiero. ¡Yum! ¿Ya? Rostros desencajados, rostros sin ira, gritos, golpes desmedidos. Cierro paréntesis. Eso no es la forma. Te estás vengando, pues. Porque él no está haciendo lo que tú quieres que haga. Y tú te puedes dar cuenta, ¿sabes cuándo? Después que castigues, recuerda qué rostro pusiste. Recuerda si le castigabas a tu hijo y te olía más a ti. Si no es eso, tú te estás vengando. Porque el rebelde necesita golpe.
necesita horca, necesita contención. Sigo leyendo el comentario de este varón de Dios. Los que corrigen lo hacen desde un principio de preocupación afectiva. Abro paréntesis, ¿sabes lo que está diciendo? Con paciencia, con humor, con castigos físicos proporcionados, escalonados, ¿ya? Y sí que cambie el rictus del rostro. Hermanos, los niños esperan amor, ¿ya? Porque los métodos de golpe o del otro lado que se alejan de Dios enferman el alma de ese niño y algún día ese niño se va a vengar de otros lo que hicieron con él. Conclusiones. Si usted, hermano, en mi corazón tiene alguna duda al respecto, yo le invito a estudiar junto a la palabra del Señor. Tengamos cuidado, porque nosotros somos los que creamos las condiciones para que ese niño que aún no es salvo, algún día corra a los pies de Cristo. ¿Ya? Tengamos cuidado. Tengamos sumo cuidado con los niños, con los jóvenes. ¿Ya? Y hijos, si sus padres no son creyentes, tengan sumo cuidado. ¿Ya? Porque nosotros los padres nos la traemos. A veces somos bien brutitos, bien a la antigua. ¿Ya? Y si su padre no es creyente y usted es creyente, tiene que aprender a tratarlo como si usted fuera el Cristo encarnado. Porque si usted lo va a estar acallando a su papá, reclamándole a su papá, ¿sabe lo que va a decir su papá? O su mamá que no es creyente, va a decir, no, Cristo es un chiste. Va ahí, se siente un tiempo y dice, mi hijo no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo rebelde. Hermanos míos, acuérdense del Señor Jesucristo. Él pudo traer legiones de ángeles para acabar con sus torturadores. Y levantó su mirada y decía, Señor, Padre, Ari, Ari, Samantani, ¿por qué me has abandonado? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Madre, ahí tu hijo, hijo, ahí a tu madre. O sea, siempre preocupándose por lo demás. Conclusiones. Ya dijimos, si los creyentes son los hijos, el sentir que camina el hacer en ellos debería ser demostrarle a sus padres y a sus hermanos las ventajas de vivir a los pies de Cristo, para que ellos tengan mejor posibilidad de ser salvos y que vengan al conocimiento de toda la verdad. Y para eso necesitan mejorar en un comportamiento pío, amical y de servicio en casa. ¿Por qué digo necesitan? Porque ya no tengo a mis padres en mi vida, ni tengo a mis hermanas en mi casa. Y ya dijimos, si los creyentes son padres, ahí me incluyo, o uno solo de ellos, ¿ya? El sentir que encamine su hacer debería ser el mismo, demostrar a nuestro cónyuge, sea creyente o no sea creyente, demostrar a nuestros hijos que la forma de amar y el respeto de Cristo han inundado nuestro corazón, y pese a que somos fallados, es claro que intentamos imitar a Cristo. Salte, hermano mío, salte cuando su esposa necesita algo, salte. ¿Ya? Ay, mi papel sacó largo. No interesa lo que piense. ¿Ya? Que ella sienta que usted está pendiente de ella. Aunque no se dé cuenta en ese momento, pero va a llegar el momento en que se va a dar cuenta. Ah, mi esposo parece mi esclavo. Entonces, lo voy a tratar como mi Señor. Dios Altísimo desea usarnos en nuestro hogar, en la congregación y hasta lo último de la tierra, para hacer luz para los demás, para que se convenzan que no solamente es salvar el alma, sino que la educación en Cristo es la única defensa para un mundo que los quiere devorar. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, qué difícil es vivir, Señor, como cabeza de una familia. Qué difícil, Señor, es vivir como consejera de un hombre, Señor. Pero la cuestión más difícil la tienen nuestros hijos, Señor. Porque ellos no tienen decisión propia, Señor. Nosotros los formamos o los deformamos. Ayúdenos, Padre, como Padre, Señor,
Ayúdenos como esposos, como esposas, para que cada uno reclame su posición en Cristo. Ayude a los hijos acá presentes, que saben que sus padres o hermanos van camino al infierno, Señor. Ayúdenos, Señor, porque nosotros nos ha mandado a todos nosotros al ministerio de la conciliación. Ayúdenos, papito lindo. Ayúdenos, Señor. Así con el rostro mirando hacia abajo, quiero hacer una invitación. ¿Desea usted que ore para que usted mejore en su hogar? ¿Desea usted que ore para que usted ponga en propósito ser maestro de su esposa? ¿Desea usted que ore para que usted se dé cuenta que todo no es plata, todo no son cosas materiales, que tenemos que cumplir lo que Dios quiere que hagamos como esposos, como hijos, como esposas? ¿Usted quiere mejorar? Empieza por una humillación, no ante un pastor, sino que ser espectáculo ante los ángeles. Ni siquiera ante Dios, porque Dios sabe lo que usted ya está pensando. Ya, Él lo sabe. Pero seamos espectáculo para los ángeles. ¿Alguien desea que ore por él o por ella? Por cualquiera de estas cosas. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Baje inmediatamente su mano. ¿Alguien más desea que ore por él o ella? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Señor, ayúdenos a todos nosotros, Señor. Porque la verdad, mi Dios santo, que el demonio siempre va a querer devorar un hogar cristiano. Porque nosotros, Señor, somos sus embajadores y somos lo que tenemos que demostrar en este mundo, mi Dios, su poder, su amor, su misericordia. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga.